Vamos a estar abriendo el libro de los Hechos, porque es tiempo de hechos, ¿no? Todavía el Señor hace cosas y todavía hay cosas que nos suceden, y en las cosas que nos pueden estar sucediendo, Él es el Dios del libro de los Hechos. ¿Qué quiere decir eso? Un Dios milagroso, un Dios poderoso. Y en el libro de los Hechos vamos a estar abriendo el capítulo 4, un conocido pasaje y algo bastante trillado, ¿no? Por ahí asistimos quizás algunas otras veces, pero Dios con sus énfasis, ¿no? Trayendo en la oportunidad suya y la necesidad nuestra lo que Él tenga para darnos en esta ocasión. Así que en el libro de los Hechos, capítulo 4, para estar leyendo a partir del versículo 1 y hasta el 4. Luego vamos a saltear al versículo 8. Yo les voy a decir, en realidad, cuando empezamos a seleccionar un par de versículos más sueltos, pero dentro del contexto del mismo capítulo 4, entonces del libro de los Hechos. Y mientras todos encuentran, orando una vez más, te damos gracias, Señor, te damos el honor y la gloria, y dejamos al diablo bajo la planta de nuestros pies, declarando la guerra ya ganada en la cruz del Calvario, declarándote a ti el victorioso y a nosotros en ti como más que vencedores. Por lo cual, sin temor alguno, Señor, sabidos de quién estamos asidos y tomados, de ti, amado, que eres la cabeza aún de todo principado y potestad, y también cuanto más de la iglesia y de nuestras propias vidas. Gracias te damos en el nombre bendito del Señor Jesucristo, y decimos amén. Si alguien quiere y puede estar puesto de pie, leemos, y si no así, sentados. En Hechos leemos entonces capítulo 4 y versículo 1 en adelante, y así dice en el nombre bendito y todopoderoso de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Vamos al versículo 8, donde nos dice cómo se encontraba en esa instancia el apóstol Pedro, y dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y él mismo decía en el versículo 20, en esa llenura del Espíritu Santo, decía: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sin embargo, veamos lo que ellos tuvieron que hacer, y acudieron en oración al Señor. Y en el versículo 29, todo esto en el capítulo 4, orando ellos con los demás, le decían así al Señor, versículo 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hasta ahí la lectura. Gracias, Rey, te damos el honor y te damos la gloria, te damos el alabanza, y como para sacarnos el frío le vamos a dar otro aplauso grande también, Aleluya, porque Él es digno, amado, y está lindo alabarle siempre, en todo tiempo, en toda ocasión, en todo lugar, a su nombre. Bueno, qué lindo que nos podamos volver a encontrar y regresar. Para mí a este lugar siempre es una dicha, una bendición, a la vez sintiendo como que cada vez me queda menos tiempo. ¿Qué está diciendo, pastor? Bueno, que en esto de emigrar y de abrir nuevas obras, y por qué no a veces recuperar algunas, ¿no? Porque en una época tuvimos anexo el Marconi, miren dónde, ¿no? Qué lugar, una zona roja, no, negra ya a esta altura, ¿no? Me acuerdo haciendo campañas ahí al aire libre, me acuerdo para ir a los cultos dejando el auto, no sé, 20, 30 cuadras, ¿no? Y tomándonos un taxi, porque para qué ir a un lugar que, como me pasó una vez en Casabó, me terminaron pateando una puerta, o por lo menos un lateral del auto, y todo abollado volvimos luego al centro, ¿no?
Pero la verdad es que queriendo siempre todos aprovechar al máximo, porque todos sabemos que nos queda muy poquito y ya viene Cristo. Y nosotros tenemos que un poco entender desde esa óptica las cosas que te puedan a vos también estar pasando. Si acaso te está pasando aquello que nos cuenta en el capítulo 4 de Hechos que le pasaron a ellos que son como nosotros y nosotros como ellos. ¿Y de quién está hablando el pastor en este trabalengua? Estamos hablando de nuestros condiscípulos, ¿no? Porque los discípulos iniciales de Cristo son como nosotros, ¿o no somos acaso como ellos? ¿O no nos la jugamos entera y por todo por el Señor? Esta gente realmente estaba jugado enteramente para Dios. Y eso nos hace también a nosotros diferenciados y somos diferentes ante la mirada de Dios. Para Dios sos especial tesoro. Para Dios no sos uno más en la multitud. Estos sobresalían y también ante la mirada de Dios nosotros estamos sobresaliendo porque somos gente de valor. Yo realmente me asombro, ¿no? Y los felicito. Una tarde gris como esta, ¿no? Con lluvia, con vientos y anuncios de ciclón, por lo menos, no se alarman, ¿no? Para el sur de Brasil, pero por ahí como que pegando de costado capaz que algo de todo eso acá a Uruguay. Pero mírense acá mismo, ¿no? Hemos venido porque Él ha venido y está Él siempre, ¿no? Siempre está su presencia, y porque justamente está su presencia en nosotros, eso nos diferencia también delante del mundo espiritual, porque vos en el mundo espiritual no te ven como te estás viendo ahora de chaqueta, Ana. Qué bien que te veo, ¿eh? O sea, Dios te está dejando ver en el mundo espiritual como quién sos. ¿Y quién sos? Dice el Señor, sos uno de los míos. Sos uno que en realidad, todos estamos bautizados en agua acá, ¿sí? En realidad dice que después del bautismo hemos sido revestidos de Jesucristo. Así que no estás dentro de un disfraz de Cristo. Sos un cristiano, sos un pequeño Cristo. Cristo es tu envoltorio. Y esa es una razón por la cual uno tiene que seguir viviendo como hay que vivir en santidad y apartados del mal, apartados de nosotros mismos, de nuestra vieja funcionalidad, y empezando cada día a ser mejores. Y cada día notar diferencias con nosotros mismos y que el Señor nos pueda seguir poniendo buena nota. Que podamos seguir superándonos y siendo de agrado para Dios. ¿Me va siguiendo, no? Ahora, eso te pone cada vez más como un cada vez más archienemigo del enemigo espiritual y de nuestras almas. Que sabés quién es y para qué mencionarlo el coludo, ¿no? Pero la verdad es que eso te cataloga como alguien peligroso. Como alguien problemático, ¿no? Como alguien que le puede traer y le estás trayendo problemas a Satanás. Y por eso a ellos también se le cayó arriba con todo el peso, yo diría, ¿no? De la furia del enemigo, de los mismos infiernos, todo lo que de repente se les vino sobre ellos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, versículo 1, que vinieron sobre ellos. Esto es sobre los discípulos de Cristo. Vino toda la carga, toda la prole de situaciones inimaginadas que, bueno, para ellos se plasmaban en eso concretamente, que se vinieron sobre ellos, sí, los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, los saduceos. ¿Viste? Cuando decís, se me está cayendo el mundo arriba. Y vos decís, ¿pero por qué? ¿Y qué me está pasando? Es por causa de la elección, porque sos un elegido mío, te dice el Dios Todopoderoso. Por eso te pasa todo lo que te está pasando. Por eso no tenés que salirte de abajo de lo que te está pasando, no sentir ese orgullito, uy, esto me está pasando como cristiano que soy, como pequeño Cristo, como decíamos hoy. Y mira todas las cosas que le cayeron a Cristo encima, ¿no? Toda la carga de nuestros pecados, todo el mal de ese infierno que se levantó de tal manera contra él que el Calvario, mirá de dónde estamos hablando, donde estaba Jesús, el Calvario se oscureció cuando era la luz del mediodía en realidad. Y él no renegó de todo eso, así que no nos tiene ni que sorprender el fuego de la prueba que nos hace sobrevenido, y menos vamos a renegar contra Dios. Las cosas, si nos pasan, es porque está dentro del diagrama de Dios que nos puede llegar a pasar, pero quédate tranquilo, porque después de este por ahora vas a ver la eterna gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y nos sacamos el frío con otro aplauso grande. Le decimos, Señor, gracias aún por el
peso de los problemas, porque en verdad los llevás vos y no los llevo yo. Porque Jesús dijo, no, venid a mí los trabajados y cargados, ¿no? Y hoy sí estamos cargando, ellos tenían que cargar con el peso de los sacerdotes, del jefe de la guardia del templo, los saduceos, todos que se habían venido arriba en contra de ellos, y nosotros estamos cargando con un bagaje enorme de problemáticas muchas veces con las cuales no podemos, pero bueno, el Señor sigue resonando en el mundo espiritual, y oílo con tus oídos espirituales. Entonces Él dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo les haré descansar. No te está diciendo que te va a sacar de abajo del problema, te va a dar descanso aún bajo el peso de los problemas. Me va siguiendo, ¿no? Eso es una realidad, hermano, de la cual no hay que escapar, porque es funcionalidad del reino, es una realidad que nos atestigua a nosotros de que estamos bien. Como ayer justamente se predicaba allí en el centro, de que porque la barca de los discípulos, en la barca estaba Jesús, entonces se le levantó la tormenta que se le levantó. Razón obvia, ¿no? Para que muchas veces nos esté pasando lo que nos está pasando también hoy a nosotros. Y mirá, en un plasma bastante parecido, en un Full HD o 4K, 8K, no sé cuánto es esto que uno ve con toda nitidez, lo mismo que nos puede estar pasando hoy a nosotros. Dice que además a estos, a los discípulos de Cristo, en un momento final o un momento inicial, ¿cómo tenemos que llamarlo? El libro de los Hechos. Yo lo llamo de las dos maneras, ¿no? ¿Por qué inicial? Porque ahí estaba empezando la era cristiana, a través de la funcionalidad del Espíritu Santo. Cristo ya muerto, ya resucitado, ya ascendido, el bautizador ya habiendo bautizado con el Espíritu Santo, y a la vez al final, porque es la era cristiana, que ya estamos al final, y estas cosas nos siguen sucediendo. Así como que además, como que a veces va creciendo, no solamente cae el peso entonces de todo lo que ya dijimos sobre los discípulos, sino que ahora se siente esa manera resentida, furiosa, e iracunda y llena de enojo de los mismos implacables enemigos, porque a veces uno dice, pero ¿de qué están hechos, no? Bueno, los demonios sabemos que están hechos, ¿no? Pero hay gente emisaria del enemigo y uno dice, ¿pero de qué están hechos, no? Realmente, porque esta gente no se conformaban con lo inicial, como que subían la apuesta, y desde el versículo 1 a veces se pasa entonces a la siguiente fase, versículo 2, donde se manifiesta resentimiento. Dice que resentidos estos estaban contra Jesús en realidad, porque más que contra los discípulos de Jesús, era contra Jesús, porque vos te identificás con Jesús cuando andás en las enseñanzas de Jesús. Ya te dije, sos un pequeño cristiano, sos un hijo del Dios Altísimo. Y eso, hermano, enoja al enemigo, y él cruje sus dientes no solamente en el infierno, ¿no? Porque dice que el infierno es el crujir de dientes. Y como que le causamos un infierno al diablo cuando nosotros somos cristocéntricos y nuestras vidas no se apartan ni a derecha ni a izquierda, y eso produce resentimiento y violencias. Pero no violencias nada más de dichos, de cosas sueltas así en el aire. Yo te estoy hablando de realidades que capaz que vos estás sufriendo. Me vas siguiendo, ¿no? Porque hay gente que se te pone furiosa y vos decís, pero ¿y habría que vacunarlo contra la antirrábica? No sé por qué se pone así, ¿no? Se ponen tan terriblemente, y uno dice, pero pará, hay que discernir, hay que poner las cosas en su lugar. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, así que hay que mirarlo en el trasluz espiritual. Lo que te pueda estar pasando es una realidad espiritual que hay ahí atrás, lo cual está probando tu realidad espiritual acá dentro tuyo, ¿entendés? Y vos tenés que darte cuenta de lo que ellos están haciendo. Está bien, no hay que negar la realidad, dicen los psicólogos, ¿no? Tampoco ser aplastados por la realidad, pero vamos a no negar la realidad completa. La realidad completa de ellos también no era solamente que habían caído sobre ellos los sacerdotes, jefe de la guardia, etcétera, etcétera, que estaban enojados y resentidos en los mismos infiernos, y esa furia se reflejaba en los rostros de sus semejantes, de esta gente, de los prójimos, porque se le habían vuelto en contra. Pero la otra realidad, sí, que no hay que perder de vista, es la realidad de Dios. Porque compará una cosa con la otra, pero coexisten, ¿no? Por un lado, lo que ya te dije, lo primero, tan oscuro, tan tenebroso, pero, mirá el pero de Dios, ¿no? Versículo 4. Pero, ¿qué estaba pasando? Al haber oído la palabra de Dios, mucha gente se estaban añadiendo, y habían creído en gran número, solamente contando hombres, como 5.000.
Qué tremendo que es Dios, ¿no? A veces estamos bajo lo aplastante del enemigo, pero a la vez ante lo glorioso de Dios, simultáneo, en vivo y en directo. A veces nosotros no tenemos mirada como tenemos que tener. ¿Cuántos ojos Dios te dio? A ver, ¿cuántos tenemos? Todos tenemos dos, ¿no? Y eso tiene que ser en lo espiritual también. Vos tenés que ver no solamente con uno de tus ojos, por decirlo de esta manera, lo que el enemigo te está haciendo y qué horror, ¿no? Qué terrible. Y a ver cómo salir de esa. Pero también tenés que tener el otro ojo biónico, pero para ver lo que Dios está haciendo. Porque si no, vos no equiparás y no equilibrás y no mirás en el todo, te vas a desanimar, vas a perder visión, te vas a caer en el pozo del desánimo, no vas a valorizar, no vas a honrar a Dios. Dios te está bendiciendo y vos estás mirando siempre para la vereda de enfrente. Uy, lo que hace el diablo, uy, lo que me está pasando, uy, pobre de mí. Pero no, hay que tener vista dual, hay que mirar en las dos ópticas. Por un lado, sí, está bien, capaz que nosotros también primero miramos lo oscuro, ¿no? Lo primero que se describe, ¿no? Eso, la parte del versículo 1 hasta el versículo 3 inclusive, pero el versículo 4 explota en gloria. Anuncia a Dios cosas tremendas que están pasando. ¿O no te das cuenta que Dios está tejiendo tu vida y te está bendiciendo otras millonísimas cosas? ¿Verdad que sí? Hay que saber valorizar, hay que saber equilibrar la barca, si no vas a hacer agua. Entonces, acá en el equilibrio de Dios, bueno, que había mucho para hablar, había mucho para agradecer, había mucho para reconocer, había mucho por lo cual estar contentos y no tristes. Y mirando siempre lo que no hay que mirar, porque si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Está eso en tu Biblia, ¿no? ¿Verdad que eso está en tu Biblia también? Si tu ojo es malo, vas a estar todo en tinieblas. Pero vos tenés que tener un ojo bueno y vos tenés que estar mirando lo mucho que es Dios, no solamente lo que Dios puede hacer, porque no somos hijos interesados, ¿o sí? ¿Verdad que no? Somos hijos amados, somos hijos que amamos. Por supuesto que nos interesa lo que Dios puede hacer por nosotros, pero más nos interesa, más que las obras de Dios, nos interesa el Dios de las obras. Porque mucha gente estaba siguiendo a Jesús por los panes y los peces, ¿verdad que vos y yo no? Lo seguimos porque Él es Jesús, porque a dónde más iremos, solo Él tiene palabras de vida eterna. Y lo mucho que estaba haciendo y lo mucho que está haciendo Dios. Vos mirá, y mirate a vos mismo y podete confabular, pero con lo bueno, con lo positivo, con lo de Dios, para que estés libre, para que estés sano, para que estés como estaban estos, porque estos estaban vapuleados, estaban cacheteados por todos lados, como te lo vengo diciendo. Pero mira el versículo 8, una radiografía de Pedro. Pedro igualmente estaba lleno del Espíritu Santo. Viste, cuando las cosas están así, ahogantes, ¿sabes qué? Es cuando más derramo sobre ti mi Espíritu Santo, te dice, es cuando más te unjo. Me vas siguiendo, ¿no? Es el momento de más dependencia. ¿Y te crees que Dios no lo sabe? Así cuando te está queriendo aplastar el enemigo y dejarte como un enanito así chiquitito bajo la suela de sus zapatos espirituales, cuando más Dios te quiere ponderar, cuando más Dios te quiere levantar, cuando más del cielo vas a estar recibiendo si lo llamás, si lo invocás. El domingo decía eso la palabra allí en el centro, que estos son tiempos, Isaías 58, de invocar. Y si como que Dios no te escucha y le subís el volumen y decía, es tiempo de clamar, y entonces Él te va a decir, heme aquí, ¿qué querés que yo te haga? ¿No? Eso es tremendo. Y ahí lo que hace la diferencia queda remarcado en el versículo 8, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Venite, diablo, con todo lo que te quieras venir. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, que el enemigo venga como río, el Espíritu va a levantar bandera y el enemigo va a ir por 7 caminos. ¿Me estás escuchando, no? Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se te viene arriba, hermano, es como un río impetuoso. Sí, cuando vos estás ahí, en lo que estés, ¿no? En la oración, no sé, anoche, por ejemplo, yo me desperté en la madrugada y yo dije, ¿qué hubo? ¿Un terremoto? ¿No? Porque se sacudió todo, ¿no? No sé si pasó alguna máquina o algo por la calle, hizo así la casa. Yo digo, ¿qué esto? No sé si terremoto, porque yo estuve en un terremoto cuando vivía en Estados Unidos. Claro que me tocó vivir el terremoto muy pequeño, pero terremoto al fin sobre un super pullman, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba en mi auto, un auto americano, esos grandotes, con una suspensión así tremenda, terrible, y era muy temprano en la mañana también, porque, bueno, era un auto que yo lo estaba
empleando para taxi, en la parada de taxi estaba, y había que llegar de los primeros para que los primeros viajes me lo dieran a mí. Entonces yo no sé si fue el primero en llegar o el segundo, era de noche todavía, entonces ni había abierto la oficina todavía de los taxis, y ahí estábamos esperando los más tempraneros. Entonces yo me tiré en el asiento de adelante, ¿no? Como una siestita más mientras llegaba la hora de apertura, y ahí vino el terremoto y el auto hizo así, y fue como un ruido, una cosa rara. Yo de mañana, yo después decía, no va a haber sido un terremoto, porque fue muy mecánico el tema, no una vibración así, pero mientras estaba ahí despierto, orando, ¿no? En la presencia de Dios y el Espíritu Santo llenando y bajando. Tremendo, ¿no? Cuando más se necesita es cuando Dios más está. Ahí estaba Pedrito lleno del Espíritu Santo, ¿eh? Porque a veces digo, Pedro, no Pedrito, pero si no era un gran Pedro, en su humanidad era un Pedrito nada más. Si terminó está negando a Jesús 3 veces este hombre. Sí, y fue lo que fue, y lleno de fallas, pero muy amado y muy seleccionado y apartado, pero por la misericordia de Dios como vos y yo. Entonces él estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento que te estoy diciendo, pero además imparable el hombre. Mira versículo 20, salteando una cantidad de un discurso enorme que se mandó ahí en esa situación Pedro. Ahora en resumen lo vemos y dice en el versículo 20, él dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Imparable el tipo, es como a mí dentro de poco me tienen que apagar el audio a ver si termino la prédica, ¿no? Es que el Espíritu Santo, hermano, te hace un taladro con percutor. Sos un orador de murallas del diablo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no te para nadie. Y acordate, el contexto inicial, ¿cuál era? Ya te lo dije, te lo vuelvo a decir. No hace falta, pastor, porque yo mismo estoy a veces bajo el peso de los problemas. Yo también estoy enfrentando la furia del enemigo a través de mucha gente. Yo también estoy como en la cárcel, como ellos habían sido echados en la cárcel. Pero ellos estaban tan bien y a la vez no tanto. ¿Por qué te lo digo? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, se la mandaba en ese alarde, que no era alarde, era la realidad. Él no podía dejar de hablar, siempre estaba hablando de Cristo y paraba a los enemigos con las verdades de Dios, pero a la vez lo vemos tan humano, él y todos los demás, cuando en este mismo capítulo, leíamos lo último, y lo vemos que a ellos, a los creyentes, todos pidiendo confianza y valor. Como que sí, está bien, Dios está conmigo, hace muchas cosas, muchas almas se están convirtiendo, muchos logros, muchos testimonios, mucho obrar de Dios entre nosotros acá en Playa Pascual también, mucho Espíritu Santo, pero como que la humanidad se desgasta, se quebranta por momentos y uno necesita un refuerzo de Dios, un refuerzo de mortadela, no, un refuerzo de Dios. ¿Sí? Eso, Señor, necesito, no sé, que hagas algo. Porque como que la sumatoria y lo largo a veces de las épocas, de los tiempos de pruebas, de que el peso cae sobre tus hombros, de la problemática no se va de sobre vos, pero bueno, estás confiado en Dios, sí, estás viendo todo lo mucho que hace Dios, sí, estás recibiendo del Espíritu Santo, pero sí necesitas un refuerzo de Dios también, sí necesitas lo que ellos le pidieron a Dios, confianza, valor. Estaban como socavados, estaban algo disminuidos, a la vez quizás no tanto porque lo veíamos en la llenura del Espíritu Santo, pero eso como que se desnudan ante la grandeza y la luz lumínica que todo lo ve y todo lo pone en manifiesto, que es Dios mismo, y entonces ellos, claro, no van a disimular nada y hablan con total sinceridad en esa oración que la resumíamos donde la estábamos tomando, en el versículo 29, cuando ellos orando, entre otras cosas, le dijeron: ahora, Señor, mira todo lo que nos está pasando, mira las amenazas, y concede a tu siervo que con denuedo hablen tu palabra. Habían perdido el denuedo, habían perdido el empuje, se habían desmotivado, ahí estaban, como que sabiendo que estaban llegando a sus propios límites, a la reserva del tanque, como que en lo humano ellos necesitaban un refuerzo que hoy Dios te quiere dar a vos también, una fortaleza que hoy Dios te quiere regalar a vos también. Ese vos, que sos sincero ante Dios. Capaz que delante de la gente disimulamos y somos erguidamente los que aparentamos, pero necesitamos todos los Pedros, los Pedritos, todos precisan, y precisamos todos
En algún momento un refuerzo de Dios, esa confianza aumentada, ese denuedo de Dios, ese estoy no solo como me muestro y como digo, sino estoy como en verdad estoy y como se puede estar, porque lo fingido dura un ratito. Lo que vos demuestres ahí en un intento tuyo va a durar un ratito nada más. Pero estos tenían largo aliento, porque la eternidad está recién Hechos 4. Tenían para escribir todo Hechos todavía. Hasta allá, al 20, ¿cuántos son? 27, 28 capítulos, ¿no? A ver, el pastor tiene que mirar, ¿viste? 28. Que les quedaba todo. Tenés mucha historia para escribir. Hay muchas cosas que te están esperando por delante, pero en el hoy de Dios. Hoy Dios te quiere tomar la mano y te quiere fortalecer. Inclina tu rostro y vamos a orar. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.